¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Una santa y bendecida tarde para todos. Mi nombre es Marcela Flores y vengo a traerles un tema muy hermoso que la mamá les envía a cada uno de ustedes, que se llama Los pecados ocultos contra las virtudes del Espíritu Santo, base fundamental para vivir la consagración al Inmaculado Corazón de María. Pero antes de dar inicio con el desglose de esta charla y de todos los temas que la mamá les trae, acompáñenme por favor a consagrarle esta charla a la mamá para que sea ella la que nos acompañe, para que sea ella la que nos dirija, para que sea ella la que hable, para que sea ella la que mire, para que sea ella la que escuche, para que sea ella la que a través de esta charla derrame miles y miles de gracias para todos sus hijos consagrados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión tuya. Amén. También vamos a pedir la intercesión al Espíritu Santo y vamos a decirle que sea Él el que nos ilumine, que sea Él el que a través de esta charla nos regale cada día más ese anhelo de santidad. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Les recuerdo el nombre de nuestra charla de los pecados ocultos contra las virtudes del Espíritu Santo, que es una base fundamental para vivir la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y en esta charla no quiero que de pronto nos asustemos, al contrario, es una charla que la mamá nos regala para que cada uno de nosotros nos exhortemos, nos evaluemos, eh, corramos a la confesión y empecemos a trabajar por erradicar de nuestra vida estos pecados, que si bien es cierto, el demonio es el que se encarga de ocultarlos y que vienen ocultos en nuestras vidas años y años y años, pero es el momento para que comprendamos y empecemos a trabajar y empecemos a luchar para que empiecen a salir de nuestra vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y para dar inicio con estos 6 pecados contra el Espíritu Santo, vamos a dirigirnos a la palabra de Dios en Mateo 12:31. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, vamos a empezar como a mencionar los 6 pecados contra la tercera persona de la Santísima Trinidad son, primero, la presunción de la misericordia de Dios; segundo, la desesperanza en la salvación; tercero, negar la verdad conocida; cuarta, envidiar el bien espiritual ajeno; el quinto es la obstinación en el pecado, no querer salir de él; y el sexto es la falta de contrición final. Ahí es cuando llamamos una confesión fallida. Entonces vamos a dar inicio con el primer pecado contra el Espíritu Santo, que es la presunción de la misericordia de Dios. Y esto ocurre cuando las personas se creen tan virtuosas que piensan que ya han alcanzado el cielo. Personas que se creen inmaculadas por sus consagraciones
a la Santísima Virgen María, porque están consagrados a San José, porque con eso no estoy diciendo que esto sea malo, al contrario. Eh, una de las de lo que nos pide la mamá es consagrarnos a su Inmaculado Corazón, y pues también consagrarnos al corazón de San José es empezar a trabajar para conseguir las gracias que él alcanzó, la humildad, el silencio, la prudencia. Pero cuando hablamos de la presunción de la misericordia de Dios, son todas aquellas personas que ya creen que por haberse consagrado, ya sencillamente la Virgen María les dice, los coge de acá y les dice, ya y vamos para el cielo. No, nosotros debemos vivir ese camino de santidad. ¿Sí? Entonces, esas personas piensan que ya no tienen pecado, pero ¿qué pasa? Que el demonio nos puede engañar en este caso y nos hace pensar que ya estamos en el cielo, que ya con esto ya alcanzamos el cielo y no debemos hacer nada más. Entonces, en este caso, si vemos, hay un sentimiento de orgullo oculto, hallando que está a salvo toda su vida, es decir, que no importa pedir perdón porque Dios todo lo perdona y por eso no se confiesa. Entonces, esto es una percepción fallida. Además de que me siento inmaculada sin pecado, si llego a cometer alguna falta, considero que no me debo confesar porque la misericordia de Dios abarca todo y así es. La misericordia del Señor es inmensa la misericordia del Señor y es hermosa, pero tampoco debemos jugar con ellos, porque nosotros también debemos luchar por, como lo decíamos al principio, por erradicar todos estos pecados y estas situaciones que nos alejan día a día del Señor. Esto pasa mucho con los pecados de la carne, como últimamente se ha pretendido legitimizar los pecados de la carne, es la sodomía. Entonces las personas consideran que porque está legitimizado, entonces ya no requieren confesión y todo está bien. Entonces, es por eso y supremamente necesario e importante invocar sinceramente al Espíritu Santo para que nos revele nuestra verdad, eh, nuestra condición. Es cierto que muchas veces estas revelaciones nos van a doler y van a arrancar con dolor muchas situaciones que traíamos arraigadas desde mucho tiempo atrás, pero es importante para reparar y empezar a sacar, empezar a limpiar. Como dice el padre Carlos Cancelado, antes del umbral, Señor, misericordia; después del umbral, Señor, justicia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El segundo pecado contra el Espíritu Santo es la desesperanza en la salvación. Entonces, cuando se cae en esta ofensa al Espíritu Santo, la persona dice, mi maldad es tan grande, soy tan desgraciada y pecadora que ni siquiera el poder de Dios me puede salvar. Pensemos en que, o piensan que la miseria que tienen es tan grande y que ofenden a Dios con esto. Y es así, porque cada vez que pecamos y cada vez, o todo lo que hicimos en nuestra vida y que posiblemente muchas personas siguen cometiendo esos pecados que traen desde hace mucho tiempo y que el Señor en su infinita misericordia los arrancó. eh, y si seguimos cayendo en ellos, claro que ofendemos al Señor, claro que lo hacemos sufrir, claro que nuevamente lo crucificamos, claro que nuevamente le clavamos esa corona de espinas, pero si nos arrepentimos de corazón, si realmente tenemos una verdadera convicción, el Señor nos va a perdonar. Entonces, esto ocurre, o este segundo pecado contra el Espíritu Santo ocurre cuando la persona ha pecado, lo reconoce, pero entra en desesperación, encontrando que no hay una misericordia ni salvación para ella. Queda convencida, pero ¿qué pasa? Y ahí es donde está como el fondo del tema. Este convencimiento es una posesión de un pensamiento de un ángel caído. Es el demonio que toma y posee el pensamiento de la persona cuando ya cree que no, definitivamente el cielo no es para mí, definitivamente no hay nada, absolutamente nada que me pueda salvar. Entonces, algunos padres exorcistas es lo que nos cuentan, que son las 5 formas en las que el demonio nos puede atacar y esta es una de ellas. Ellos nos enseñan que los demonios nos pueden atacar con las infestaciones, pero pues esto es solamente o se refiere a los objetos, a las cosas, no a las personas. Después está la obsesión, la implantación, la posesión, la venación.
En el campo de los pensamientos es la obsesión que convence a la persona que el poder de Dios es menos que la tragedia que vive y que Dios no la puede perdonar porque no tiene el poder suficiente para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se niega la misericordia de Dios. Ese pensamiento que tiene oprimida a la persona es un pensamiento satánico, es un ataque obsesivo y se necesita oración de exorcismo y liberación de un sacerdote para que esa persona reciba esa ayuda espiritual y romper ese espíritu, el cual puede tener mucha necesidad en algunas personas. Las personas que entran en un vicio y se consumen tanto en ello que piensan que ya no tienen solución ni perdón, que su destino es el infierno, María Purísima. La persona no se confiesa porque cree que ya está condenada, que el cielo no es para él. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El tercer pecado contra el Espíritu Santo es negar la verdad conocida. Entonces, ocurre cuando la persona se juzga dueña de la verdad, no cree en la verdad de la fe. Entonces, hay mucha soberbia, mucho orgullo espiritual. Entonces, la persona no se confiesa porque cree tener toda la verdad. Es decir, todo lo contrario a lo que veíamos hace un momento. Creen saber tanto, tanto, tanto que ellos son los que deben enseñar a Jesús según ellos. No se confiesan porque se hallan correctos en todo lo que piensan, en todo lo que hacen, en todo lo que dicen. Entonces, ellos no se confiesan por eso. Suelen pasar, suele pasar mucho con los grandes pensadores del mundo, donde piensan que su propia razón es un Dios y que su sabiduría, su conocimiento, su razón es un Dios y que Él marca toda su sabiduría y la verdad. Entonces, la persona que encuentra que esta es la verdad, considera que sabe más que la iglesia, que, que sabe más de la doctrina de la iglesia, llega entonces el auxilio del Espíritu Santo. Por ende, como les decía en su momento, no se confiesa porque considera que lo que él piensa es la verdad. Entonces, estos son los libres pensadores, los libres razonadores. Esto es una parte de los errores que Rusia esparció sobre el mundo, el libre pensamiento, el uso de la razón sin la iluminación del Espíritu Santo. Los propios pensamientos de la persona se vuelven un Dios, se disfrazan de Espíritu Santo y su voz de Dios, se disfraza de intérprete de Dios y le hace creer al hombre que lo que dice, piensa y analiza no necesita de Dios y tampoco conocimiento de la iglesia. Y es cuando se establece la ciencia por encima de Dios. El uso de la ciencia no para confirmar la fe, sino al contrario. La ciencia no da razón a la fe, como decía San Juan Pablo II. La fe le da fe a la razón y la razón le da razón a la fe, dándose un equilibrio entre ciencia y fe. Pasamos ya entonces al cuarto pecado contra el Espíritu Santo, que es envidiar el bien espiritual ajeno. Entonces esto ocurre no solo en las comunidades o grupos apostólicos, sino también ocurre en las casas, en los trabajos donde envidiamos las virtudes de los demás, pero en este campo ocurre cuando la persona tiene envidia de la gracia que Dios le ha dado al otro, por sus dones, por sus carismas. Esto debemos tener claro que si el Señor regala estos dones, estos carismas, es para el interior de las comunidades y para el bien de las almas. El Señor puede distribuir estos dones y estos carismas a quien quiera porque finalmente es las personas que también han sido muy fieles a Él. Entonces, no debemos tener como esta envidia, porque por eso también nos sirve para exhortarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Si de pronto no hemos obtenido esa gracia del Señor, debemos trabajar más. Y si no, es porque el Señor así lo considera. Y, y debemos tener claro que el Señor todo lo hace bien y lo hace para el bien de los que aman a Dios. Entonces, el envidioso se enoja porque su prójimo alcanzó algo bueno y por eso se rebela contra Dios. Y este es el caso de Caín y Abel. Y recordemos que estos dones Dios los entrega para el bien de la propia iglesia, como lo decíamos hace un momento. No es que Dios se los entregue a esta persona y esa persona solo los utilice para Él. No, Él los utiliza o el Señor los entrega para el bien de toda una iglesia. Todos los dones son entregados por un propósito y para edificar el cuerpo de Cristo y salvar almas. Es que este es el objetivo, salvar muchas almas. En este caso, la persona no se confiesa porque se rebela contra Dios. Recordemos la parábola del hijo pródigo, cuando este malgasta todos los bienes, entra en su miseria y se arrepiente y vuelve a la casa del padre. Cuando el padre lo ve llegar, lo abraza y lo acoge con amor
Y el otro hermano que había estado acompañando al padre sintió envidia, porque el padre le dio un anillo de oro, mandó matar el mejor cabrito. Eso es lo que pasa dentro de la misma iglesia, cuando sentimos envidia por los carismas y las gracias que el Señor ha repartido según lo quiere, y en la persona que Él quiere, y en la intensidad de gracia que Él quiere. Por esto muchas veces se siente estos celos terribles, se empieza a señalar, juzgar, y se busca enlodar la gracia que tienen algunas personas. Entonces empieza la persecución, la crítica, los ataques, y pues muchas veces genera rompimientos en las comunidades. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El quinto pecado contra el Espíritu Santo es la obstinación al pecado. Es quien peca no por debilidad. Una cosa es pecar por la fragilidad de la carne, por la concupiscencia que hay en nosotros por la habilidad del pecado original. Pues aún estando en gracia de Dios, imprime un grado de debilidad en el alma, esta concupiscencia. Entonces, el alma queda débil y puede sufrir la atracción hacia el mismo pecado y es la recaída del pecado. Pero acá estamos hablando de lo contrario, no el pecado por debilidad, sino ya la persona que peca por malicia, porque siente un gusto o placer en pecar, es una ofensa grave al Espíritu Santo. Eh, Ama pecar, entonces, ¿qué quiere decir también esto? Que ama al demonio. Ama pecar y por lo tanto no se confiesa porque sabe que va a continuar en este pecado recurrentemente. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y el sexto pecado contra el Espíritu Santo es la falta de contrición final. Entonces, aquí es para abrir con una gran pregunta y es ¿cuántas veces nos hemos confesado en nuestra vida? Muchas veces, bendito sea Dios que nos regaló este hermoso sacramento que nos permite la reconciliación con Él, que nos permite nuevamente abrirnos a la gracia. Entonces, hablo de los que practicamos la confesión. Eh, y son confesiones fallidas que se vuelven sacrílegas fallidas, porque no nos duele ese pecado. Sí tenemos la conciencia mental, la conciencia, o sea, intelectualmente lo sabemos, sabemos que hicimos mal, pero no hemos llorado esos pecados. Y este es un problema grave que nos lleva a la falta de convicción final. Necesitamos orar mucho para que el Espíritu Santo y la mamá nos acudan y podamos sentir ese dolor de haber ofendido a un Dios tan bueno que nos ama y siempre nos espera. Es necesaria para esta situación conflictiva que nos haga sacudir, que de cierta manera haya situaciones que nos duelan, sí, pero que eso nos sacuda para que nuestros pecados nos duelan y entregarle ese arrepentimiento al Señor porque esa contrición del corazón le agrada al Señor y Él nos acoge siempre con sus brazos, Él está así, siempre esperándonos, acogiéndonos para abrazarnos y llenarnos nuevamente de sus gracias. No es difícil entender este pecado, pues una persona que ha pecado toda la vida, al final de su existencia continúa siendo impertinente eh, y no se arrepiente de todo lo que hizo mal. Entonces, este es el supremo rechazo de Dios. No nos arrepentimos de corazón, pues estamos diciéndole al Señor, ve, pues realmente no me importa haber defendido, no me duele haber defendido, pues bueno, una más, una menos no importa. Entonces es por esto morir a nosotros mismos, morir a ese pecado y querer cambiar de vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. En este último punto que acabamos de mencionar, en este sexto pecado contra el Espíritu Santo, eh, recuerdo el ejemplo de un predicador católico que nos dio un ejemplo con un familiar suyo, que ya en su lecho de muerte, esta persona practicaba o practicó toda su vida la metafísica, que eso es una parte de la nueva era. Eh, Nuestro amigo Pablo Vivas, es un testimonio de él, le llevaron pues al sacerdote, a este familiar en su lecho de muerte. Y el sacerdote pues empieza a hacer todo el rito de la confesión y le pregunta a esta persona que si se arrepiente de todos los pecados y él le dice que no se arrepiente. Sin embargo, pues el sacerdote en esa bondad le da la bendición y se retira. Entonces, pues Pablo como que queda así como, "Ah, aquí qué pasó, o sea, no podía creer esto. Bueno, la persona falleció. Tiempo después, Pablo sueña con ella y le pregunta que dónde está. Ella no habla, entonces Pablo le pregunta que si había sido salvo y le indica que no. Entonces, el Señor nos va a regalar siempre un momento para arrepentirnos, pero no esperemos a ese último minuto porque no sabremos si llegará ese momento.
Entonces el Señor siempre nos está esperando, pero como lo decíamos hace un momento, no confiemos con esa misericordia del Señor. El Señor es tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso que nos da ese libre albedrío. Es nuestra elección. Y qué triste es que este libre albedrío, irónicamente, sea en ocasiones más fuerte que el poder de Dios, porque Él no puede imponerse a la fuerza y salvar un alma. Si un alma finalmente como que se cierra, pues el Señor no puede obligarla, ¿sí? Entonces, si el hombre rechaza a Dios, Dios lo respeta. Bendito sea Dios. Tenemos 6 áreas donde ocultamente el demonio nos puede tener atrapados. Entonces, los pecados contra la fe, los pecados contra la esperanza, los pecados contra la prudencia, los pecados contra la caridad y los pecados contra la templanza. Entonces, vamos a dar inicio contra aquellos pecados contra la virtud de la fe. De los pecados contra la virtud de la fe. La duda involuntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma. Entonces, es importante conocer este tema porque el demonio nos puede engañar y pensamos que porque estamos consagrados a la Santísima Virgen María, ya no tenemos que luchar más y así María nos llevará al cielo. Por eso, en nuestra charla de las falsas devociones que nos enseña Santa María Piñón de Montfort, hay una que son los devotos presuntuosos. El pecado de la presunción es creer que porque hemos hecho la consagración, la mamá ya nos tiene el cielo, pero no hemos hecho penitencia, no nos hemos arrepentido, no hemos reparado y seguimos ofendiendo a Dios. Entonces, como el primer escenario de los pecados contra la virtud de la fe es la duda involuntaria. Es cuando se vacila en el acto de creer en Dios. Cuando, por ejemplo, pongo en duda los dogmas de fe. Tengo objeciones mentales, de razón, intelectuales, racionales o sentimentales. Entonces, pongo en duda los dogmas de fe. Ejemplo, que no creo que la Virgen sea la Madre de Dios, la duda que María sea inmaculada. Caer en este pecado contra la virtud de la fe eh, nos hace dudar también de la existencia de Dios. Lo vinculan, perdón, de la existencia del demonio. Otra de estas dudas involuntarias es que muchas personas también dudan de la existencia del demonio, entonces lo vinculan solo a lo malo, lo asocian a la maldad humana, pero no que sea un origen satánico, siendo esto un dogma de fe. Eh, entonces, él no cree pues que haya un infierno, ellos no creen que haya un infierno. Eso es una duda también involuntaria. No creen en el enemigo, no creen que realmente nos corrompa o que nos haga caer. Entonces, por eso una oportunidad del Padre Pío de Regina, bueno, a él se le acerca a una persona y le dice, Padre Pío, el infierno no existe. Entonces el Padre le contesta de manera muy sabia. Quien contesta, o sea, le dice de una manera muy serena y le contesta, tranquilo hijo, creerás cuando estés allí. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, si esta duda involuntaria se fomenta deliberadamente, se puede caer en la ceguera del espíritu, que es la incredulidad como tal, que es el segundo, como el segundo escenario de las faltas contra la virtud de la fe. La incredulidad es el paso ya a la falta de fe, es el menosprecio de la verdad revelada y hace el asentamiento de la fe. Es decir, algo que inició con los sentidos, con la parte racional, analítica, desciende al corazón. De la cabeza pasa al corazón, siendo un pecado grave contra el Espíritu Santo, que suele pasarle también a los grandes teólogos. La mente está llena de conocimiento teológico, sin embargo, esto no ha bajado a su corazón. Entonces, la verdadera teología no consiste en el conocimiento de muchos libros, sino en la contemplación del Espíritu, de mi Espíritu. Y esto es muy impresionante y debemos tomar esto como nuestro. No todo gran apologeta es gran contemplador del Espíritu de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, yendo con el tema, hay personas que son bibliotecas ambulantes, pero no les ha bajado al corazón. Entonces empiezan a negar las verdades de fe. Hay grandes teólogos que se conocen todo el magisterio de la iglesia y dicen que el demonio no existe. El Señor solo es bondad y misericordia,
Podemos pecar de gran manera, a diestra y siniestra, que al final el Señor nos va a perdonar. Y el Señor ciertamente sí nos perdona, pero como hablamos hace un momento, no debemos jugar con esta misericordia de Dios. El Señor nos libre de caer en esto, de verdad, pidámosle la gracia al Señor, pidamos siempre la protección de la preciosísima sangre de Cristo para que este no sea nunca nuestro caso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El tercer escenario de los pecados contra la fe, inaligir. Entonces es la negación permanente, no cede. Después de recibir el bautismo de una verdad que ha de creerse, o la duda involuntaria, o tienen el escenario de la duda involuntaria, o caen en incredulidad permanente sobre la misma. La persona no se doblega, por más que se le explique, se le hable con todos los sustentos, con la ciencia, de una manera, de la otra, esta persona quiere seguir metida en un hueco. Y por más de que en ese hueco se le haga llegar escaleras, cuerdas, la persona nunca va a recibir una ayuda. Entonces, y algo muy hermoso, y es un arma que nos da la mamá contra las herejías del demonio, y es el Santo Rosario. Muchas veces el Santo Rosario, esto es un arma que la mamá es hermosísima y nos regala, mire, algo tan sencillo, algo tan hermoso, cómo puede combatir las herejías del enemigo. Y durante la historia la mamá ha suscitado grandes apóstoles del Rosario, como Santo Domingo de Guzmán, quien suscitó también grandes apóstoles para combatir las herejías que investían estos tiempos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El cuarto escenario de los pecados contra la fe es la apostasía. Es el rechazo total de toda la fe cristiana, no creer en Cristo, lo rechazan. Iban a apostatar por escrito de su acta de bautismo, escribiendo que rechazaban la fe y la negaban de manera voluntaria. Eso es un claro ejemplo de este tipo de casos de la apostasía. Pero, ¿qué pasa? Que cualquier integrante de la Iglesia Católica también le puede pasar. Por eso mantengamos siempre nuestros escudos para que la mamá nos proteja ante estas corrientes. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y el quinto punto de los pecados contra la fe es el cisma. Es el rechazo del Papa o de la comunión con los miembros de la Iglesia. Hay muchas personas de nuestra amada Iglesia que han caído en el rechazo al Papa Francisco. Son cismáticos, apóstatas. O hemos escuchado que ponen en duda la legitimidad de la elección del Papa Francisco. Y se escuchan muchas cosas y argumentos. Y cada vez que los medios de comunicación de pronto tergiversan una información del Papa, entonces ellos inmediatamente caen, inmediatamente empiezan como a decir, si ven, no es el verdadero, y empiezan a sacar una cantidad de cosas que, bueno, el Señor nos libre. Entonces, el cisma es una falta sobre la virtud de la fe. Esas personas se creen dueñas de la verdad, de la doctrina, y se creen defensores también de la doctrina, de la iglesia. Entonces, lo que les decía hace un momento, algo sale del Papa Francisco, entonces esas personas empiezan de una vez a cuestionar qué hizo, qué no hizo, qué dijo, qué no dijo. Entonces, tengamos muy en claro, muchachos, que el Señor nos ha puesto como jueces del mundo. El único que puede juzgar es Cristo. Nuestro papel es orar. Orar siempre por nuestra amada Iglesia Católica que actualmente pues ha tenido muchos ataques. Entonces hay que orar mucho por nuestra Iglesia Católica. Aquí nos acordamos de unas palabras de la doctora Gloria Polo en su testimonio, que decía, antes de pedirle cuentas al sacerdote, le pediré cuentas a la comunidad, porque un sacerdote es lo que su comunidad ore por él. Me parece impresionante esta palabra que Jesús le dio a la doctora Gloria Polo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La esperanza, sí, es una virtud poco conocida o muy confundida, que se piensan ellos, que nunca se piensa como algo sobrenatural. Siempre la creemos como que consiste en alcanzar diferentes cosas en la tierra. Entonces, tengo la esperanza de ganarme la lotería, tengo la esperanza de tener un título universitario, tengo la esperanza de conseguir este vehículo, tengo la esperanza, etcétera, etcétera, pero todo terrenal. Entonces, ¿la invitación cuál es? La invitación que nos trae la mamá el día de hoy es que debemos sobrenaturalizar, darle trascendencia a esta virtud y que sea trascendente a la vida eterna, poner la mirada en lo eterno, en lo de Cristo, para siempre y por siempre. Que tendremos al lado a la Virgen María y a Jesucristo después de estar allá, o sea, cuando estemos allá vamos a tenerlos a ellos siempre. Entonces esa es nuestra esperanza como hijos de Dios es alcanzar la vida eterna.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, la invitación no es a que veamos como esperanza solo las cosas de la tierra, que en ningún momento estoy diciendo que sean malas. Querer estudiar, querer tener su casa, querer tener su carro no está mal. Pero pues en este caso lo que queremos es siempre sobrenaturalizar y que esa esperanza sea la esperanza de la vida eterna. Hay también 5 puntos o 5 pecados contra la virtud de la esperanza. Y es la desesperación, la presunción, la desconfianza, la irresponsabilidad y tratar las bendiciones de la cruz como una ficción. La primera es la desesperanza, desconfiar en Dios, por lo que nos abandonamos en el abismo de nuestra propia inseguridad. En este pecado cayó Caín y Judas, que se desesperaron, desconfiaron en Dios y pues ya sabemos pues lo que aconteció en sus vidas. Entonces, no confío ni me abandono en el Señor. Lo que nos enseña Jesús siempre es a confiar en Él, en el Padre, porque es bueno, porque nos ama, porque su misericordia es eterna, porque Él nunca se deja ganar en generosidad. Siempre debemos reconocer pues que Dios es bueno y que en cada momento eh, que nos encontremos en cualquier situación, escuché esta linda frase y se las entrego para que la podamos nosotros también tener como ejaculatoria. Y cada vez que de pronto tengamos un momento de desconfianza, digamos que Señor, me abandono en ti, encárgate tú. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El segundo pecado contra la virtud de la esperanza es la presunción. Eh, Confiar en obtener la vida eterna sin la ayuda de Dios. Entonces solo yo y yo y yo porque yo soy bueno y porque sin la necesidad de Cristo me voy a salvar. Entonces niego los sacramentos, niego a la Santísima Virgen María, la niego a ella como ese medio eficaz, seguro para ir al Señor. Personas que se creen autosuficientes y que todo lo pueden sin Dios, no necesitan de nada ni de nada. La causa de esto es el orgullo principalmente. Tercer pecado contra la virtud de la esperanza es la desconfianza. Que se tiene dudas en la misericordia de Dios y en su fidelidad para cumplir con sus promesas. Esto suele pasar cuando estamos orando, pero la situación por la que le estamos pidiendo al Señor eh, como que Él no nos da la respuesta, entonces empezamos a caer en la desconfianza, que Dios no me escucha, que no me ama. Entonces recordemos que todo lo que anhelamos no está en el plan de Dios para nuestra vida. Sus respuestas son perfectas sin importar el tiempo. Entonces, algunos llegan inmediatamente, o sea, algunas de esas peticiones que le hacemos llegan inmediatamente, otras se demoran años. Y Dios es tan hermoso que en ese esperar nos ha fortalecido en otras virtudes, la de la perseverancia, la fortaleza, el santo abandono, la fe y la de la perseverancia final. Entonces, y no nos enseña el Señor, o el Señor nos enseña que no es nuestra velocidad, que no es nuestro tiempo, es su tiempo, es el tiempo del Señor, y que en su divina voluntad lo hace bien, y es el tiempo y la velocidad el que Él lo considere correcto para nuestras almas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ese es el caso de Santa Teresa de Ávila, cuando el Señor le pide que vaya a una localidad de España a fundar una orden, y Santa Teresa le dice a Jesús: Señor, sabes que si fundamos allí va a ser un total fracaso, esto no va a funcionar. Jesús le sigue insistiendo: ve, Teresa, ve a abrir allí esta orden. Entonces, Teresa le sigue insistiendo que no va a funcionar, pero finalmente obedece, y al cabo de los años efectivamente esto fue un fracaso. Entonces Santa Teresa regresa al Señor y le dice, y le dice al Señor: no te dije que esto sería un gran fracaso. Entonces Jesús le dice: sí, pero esto muestra que tu obediencia, a pesar del fracaso humano y de la derrota humana, eh, ha sido la gloria, o sea, que la obediencia de ella fue lo que le dio gloria. Entonces hubiese sido, o sea, le dio más gloria en la obediencia de ella que si hubiesen acertado con este proyecto. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El cuarto pecado contra la virtud de la esperanza es la irresponsabilidad. Entonces, dejar toda nuestra salvación en manos de Dios y no poner los medios que corresponden o nuestra colaboración para que esto se dé. Entonces, un ejemplo, le estamos pidiendo al Señor un trabajo, pero para empezar a conseguirlo o empezar a pasar esas hojas de vida para que el Señor me regale un trabajo, es madrugar y ir a entregar esas hojas de vida. Pero resulta que lo que yo hago es levantarme a las 11 de la mañana y
Dios no me ayuda, Dios no me quiere, pero es que tampoco nosotros estamos poniendo de nuestra parte para que el Señor haga su obra en nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es verdad que hay situaciones que le corresponden solo al territorio sobrenatural e interventor de Dios, pero hay otras situaciones que indispensablemente van a depender de nosotros, de nuestro esfuerzo. Y para que las del territorio sobrenatural de Dios se puedan desencadenar, depende de nuestra acción y no se darán hasta que nosotros no actuemos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y el quinto pecado contra la virtud de la esperanza es tratar las bendiciones de la cruz como ficción. Pretendemos alcanzar la esperanza sin vivir la cruz de Cristo. Entonces, esto fue como el grupo de jóvenes que se le acercó a San Juan Pablo II y le dijo, Santo Padre, queremos creer en Cristo, en la salvación, en la misericordia, pero nosotros no estamos de acuerdo en este tema de la cruz. Entonces el Santo Padre le dice, solo hay un camino para llegar a Cristo y ese camino es la cruz. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muchas veces, y yo creo que a todos nos pasa, donde tenemos la cruz en nuestra casa, en nuestro trabajo, y queremos de muchas maneras como hay, como nos los muestra como en un texto, y es que siempre la están cortando, ya cuando llega el momento de pasar, pues de tanto que la cortó no le alcanzó para pasar. Entonces es el momento de exhortarnos y como darle gracias a Dios por esta cruz, que es la que nos va a llevar finalmente a Él. En ese camino de la cruz lo tuvo que pasar María, San Juan al lado de María también, Santa María Magdalena, los discípulos, que aunque se escondieron, aunque lo negaron, también lo caminaron, porque cuando ya fueron enviados a evangelizar por el mundo entero, murieron crucificados, esclavizados, muertes de sufrimiento. Entonces la cruz estuvo presente en ellos. No se puede llegar a la resurrección si no va primero al Calvario. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Son seis: la precipitación, la inconsideración, la inconstancia, la lujuria, la negligencia y la ignorancia. Entonces el primero es la precipitación. Cuando actuamos rápido, movidos por el capricho, no hay templanza, nos arrebatamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no hay dominio propio. Segundo, la inconsideración. Cuando juzgamos o actuamos de manera pareja, sin tener en cuenta los detalles que nos rodean a cada caso o a cada persona. Entonces, cuando no somos imparciales, sino que nos parcializamos en el juicio y indagamos para tener un juicio más iluminado, más correcto de lo que ha sucedido para que el juicio sea justo. El tercero, la inconstancia, cuando nos proponemos algo bueno y no lo terminamos. Yo creo que eso nos pasa a muchos también, pero hay que exhortarnos y movernos para que cada vez que nos propongamos algo, bueno, terminemos, ¿cierto? Emprendemos proyectos, lo consagramos a Dios, hasta muchas veces hacemos a Dios como socio del proyecto, pero no lo llevamos a cabo porque no perseveramos. Creemos que Dios hará el resto y nos abandona y abandonamos este proyecto y pues no terminamos y así pasamos muchas cosas que nos proponemos y finalmente no terminamos nada. El cuarto pecado contra la virtud de la prudencia es la lujuria. Cuando nos importan más los deseos de nuestro cuerpo, nos dejamos llevar por nuestras pasiones que por el bien de Dios, sobre todo las pasiones sexuales, cuando dejamos arrastrar y envolver por la tentación, cuando sabemos que si vamos a este sitio vamos a estar expuestos en territorio de debilidad y nos exponemos al peligro y no evitamos esa persona o situación y nos olvidamos de nuestra debilidad, siendo esto un peligro latente para caer, y efectivamente caemos, nos estamos entregando al pecado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El quinto pecado contra la virtud de la prudencia es la negligencia. Cuando sabemos y conocemos lo que debemos hacer, pero igual no nos importa, no nos vale, o sea, nos vale y dejamos de luchar. El sexto es la ignorancia. Cuando tenemos la oportunidad de aprender, no queremos y terminamos actuando mal. Entonces, cuando nos invitan a que nos formemos, a un retiro, a un congreso, a un grupo de oración para que el Espíritu Santo nos forme, para que nos dé el conocimiento o en algún campo profesional, que actuamos por negligencia, por falta de capacitación, entonces nos salen las cosas mal, pero teníamos todo para podernos instruir, todo para poder formarnos, pero no lo hicimos porque finalmente no quisimos. Entonces el pecado de la ignorancia. Podemos hacer las cosas mejor si nos formamos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.
pecados contra la caridad o el amor de Dios. ¿Y cuáles son? La indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la asedia y el odio a Dios. Entonces, el primer pecado contra la caridad o el amor de Dios es la indiferencia. Entonces, se descuida o rechaza la caridad divina, desprecia su acción preeminente y niega su fuerza. Entonces, cuando soy indiferente ante aquellas obras espirituales y corporales de misericordia que encontramos en el catecismo. Entonces, dentro de las siete espirituales encontramos el enseñar, el instruir, el formar, el aconsejar. Entre las corporales ya encontramos el dar de comer al hambriento, dar el techo al que no lo tiene, enterrar a los muertos. Entonces, ante todas estas obras de misericordia nos encontramos indiferentes, no nos importan los demás y no nos importa ayudarlos. Así tengamos muchísimo para dar, no nos importa y finalmente dejamos a un lado estas situaciones. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El segundo pecado contra la caridad es la ingratitud. Entonces, nos negamos a conocer la caridad divina cuando nos ha bendecido cuando de pronto el Señor nos ha bendecido con solvencia económica, vivimos a los demás necesitados, sufriendo y tenemos el exceso y no nos mueve nada para ayudar en lo más mínimo a los demás, no nos mueve nada. Obviamente tampoco llegar al otro extremo de que yo ayudo, entonces hago el video para que me miren y me etiqueten y tampoco llegar a ese extremo, pero sí debemos tener un poco más de caridad y tener esa conciencia de que el Señor me ha bendecido con tanta solvencia económica, hombre, pues voy a ayudar a los que la necesitan. Finalmente no nos vamos a llevar nada de eso material, lo que nos vamos a llevar es las obras que nosotros hayamos hecho acá y lo que hayamos ayudado a nuestros hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El pecado de la ingratitud es un pecado contra el amor total. El pecado de la infidelidad de esposos también es un pecado de ingratitud contra el amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El tercer pecado contra la caridad es la tibieza, es la negligencia en la respuesta al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Cuando el amor me convoca y yo me resisto, no quiero ceder. Cuando alguien me trata bien y me está pagando con el bien y yo lo rechazo, entonces rechazo ese amor de Dios en mi vida. El cuarto es la sedia, que es la pereza espiritual, el rechazo de todo lo que viene de Dios y siento horrores por el bien divino. Entonces esto viene de la mano con la tibieza espiritual. La asedia es un instrumento del demonio que tiene que ver con el tibio, con el perezoso, para la vida espiritual. La asedia tiene mucho campo en que puede filtrar el demonio, en el que el demonio nos puede filtrar. Y es un pecado ante el amor del Espíritu Santo. Hay asedia dentro de la iglesia, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar. El demonio acecha bastante cuando hay pereza para la vida espiritual, para la vida de oración, para la vida de gracia, para el servicio. Entonces, en cuanto nos resistimos y no queremos, también se encuentra apalancada por un egoísmo. Esto es mío y no lo comparto. Entonces tampoco comparto o tampoco me doy al servicio. No, esto es mío y ya. Entonces hay mucho egoísmo ahí. También nos negamos a la esperanza cuando no compartimos, pues al contrario, entre más damos, Dios más nos bendice, ¿cierto? Entonces nos estamos negando también a esa bendición. Nos cerramos a la bendición de Dios. Y el quinto, el pecado contra la caridad es el odio a Dios. Entonces tiene origen en el orgullo, porque se opone al amor de Dios, cuya bondad se niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Entonces, se ve en personas que les llama a cambiar de vida y no quieren salir de este pecado recurrente. Que son posturas radicales a favor del aborto, es un ejemplo, que son personas con posturas radicales a favor del aborto y por más de que se les enseña, se les muestra, se les comprueba, se les llama, entonces no maldicen a Dios y hacen actos barbáricos frente a las iglesias, como aquellas personas que defecan frente a las iglesias o dramatizan abortos o pintan las iglesias con mensajes horribles. Entonces esto es radical odio y revelación ante Dios. Por lo menos también lo que promueve la ideología de género es un rechazo y odio a Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es
son 7, es la intemperancia, la gula, la embriaguez, la drogadicción, el consumo hedonista, la avaricia y el inmoderado deseo de ser apreciado por lo que se tiene. Entonces, el primero es la intemperancia. Es un vicio guiado por la fantasía y el desorden total en su vida por la falta de moderación. Entonces, no modera al hablar, no modera al actuar, el pensar, el comer, el beber, ni el comportamiento. Es una persona inmoderada. El segundo es la gula. Al tratar el tema de la gula es necesario explicar que este vicio no solo es el exceso, sino también es una manifestación de gula, es la exquisitez inmoderada. Entonces, cuando una persona se adicta a las exquisiteces de la vida de manera inmoderada, el capricho alimenticio, el desorden en el comer, en el picar a destiempo, es decir, estar comiendo a toda hora, la voracidad indebida, una voracidad que no para de comer, 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 y es como siempre estar ahí teniendo algo que comer. Entonces, eso pues es la gula. Entonces, esto trae muchos desórdenes en las comidas y muchas afectaciones a la salud. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El tercer pecado contra la virtud de la esperanza es la embriaguez, que pues ya conocemos que es la adicción al alcohol. La cuarta es la drogadicción, que es la adicción a las drogas. El quinto es el consumo hedonista. Y aquí pues es como un poco pertinente hablar también de la pornografía. Y se han hecho estudios para las personas que consumen pornografía, eh, que es un efecto muy parecido o es un efecto igual, mejor, corrijo la palabra, parecido es igual a las personas que consumen cocaína. Entonces, esa parte del cerebro que tiene que ver con unas áreas neurológicas, cuando se consume la cocaína, pues estas mismas, pues estos estudios revelaron que estas personas al consumir pornografía excitan también estas neuronas que también excitan cuando se consume cocaína. Entonces, el consumo hedonista del placer, por el placer, es lo único que se busca en la vida. Vive solo para los placeres, orientado a las 3 P de Satanás. ¿Y cuáles son esas 3 P de Satanás? El poder, el placer y el poseer. Una vida totalmente orientada a esas 3 P. Y el sexto pecado contra la virtud de la esperanza es el inmoderado deseo de ser apreciado por lo que se tiene. Entonces, los complejos, esos son complejos de inferioridad, son heridas del alma, ese deseo de ser aplaudido, de proyectarse, de ser alabado y reconocido, es un pecado contra la templanza, es una virtud contra el Espíritu Santo. Entonces, por lo menos vemos muy normalmente ahora que son personas que en las redes sociales suben una foto, entonces están esperando a ver cuántos likes reciben. Entonces, requieren ser súper reconocidos y necesitan que siempre los estén mirando y siempre estar publicando hasta lo más mínimo que hacen. Y mira qué curioso que cuando publican algo y lo que el comentario no es tan bueno, entonces también entran como en desesperación. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y finalmente, el último pecado contra la esperanza es la prodigalidad, que es el gasto excesivo. Entonces, cuando los recursos que nos ha dado el Señor los gastamos de una manera excesiva. Entonces, cuando los utilizamos para la banalidad, para aumentar la vanidad, que son cosas innecesarias. Entonces, debemos también, si, como lo veíamos hace un momento, si el Señor nos bendice con tener ingresos económicos suficientes, pues ayudemos a los demás, que realmente hay mucha gente que lo necesita. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en esta charla. Le pido a la mamá que ella sea la que derrame todas las gracias a través de esta charla, a todas las almas que nos están acompañando. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad y vamos a cerrar entonces como se debe con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, amado Señor, porque nos regalas la gracia de tu enseñanza, que tu amor se manifiesta a través de estas charlas que nos regalas. Espíritu Santo, danos la gracia de empezar a interiorizar todos estos pecados para que realicemos una confesión y para que empecemos a trabajar día a día en erradicar esos pecados de nuestra alma.
A ti, Santísima Virgen María, te damos las gracias porque siempre nos miras con ojos de madre, con ojos de bondad, intercedes por todos tus hijos infieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias para todos. Hasta la próxima.